Entonces hay tres elementos que son fundamentales para entender la IT, ¿vale? Sería, en primer lugar, la alteración producida en la salud debido a una enfermedad o a un accidente. Por otro lado, se impide el desarrollo temporal del trabajo, bien de una actividad por cuenta propia o bien de una actividad por cuenta ajena. Tenemos un impedimento de manera temporal. Si fuera un impedimento de carácter definitivo, pues ya estaríamos hablando de una pensión de incapacidad permanente. En principio es transitorio, en principio puede tener curación y entonces, pues por eso da lugar a una baja médica, ¿vale? A un subsidio. Y por último, esta alteración temporal de la salud que da lugar a una asistencia sanitaria tiene que ser constatada por un facultativo médico integrado en el servicio público de salud, ¿vale? Decía que la contingencia es fundamental y ya veremos que no es solo fundamental a los efectos del control de la IT, sino para el cobro de la misma, para el tema de los requisitos administrativos para cada una de ellas. Enfermedad profesional, pues esto lógicamente ya está listado, ¿vale? Está recogido en el cuadro de enfermedades profesionales, como visteis, que se recoge en el artículo 157 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social su propia definición y como establece, pues bueno, se entiende por enfermedad profesional aquella contraída a consecuencia de aquel trabajo ejecutado por cuenta ajena para aquellas actividades que se establezcan en el cuadro de enfermedades profesionales, provocada por la acción de unos determinados elementos o sustancias que también se recoge en dicho cuadro. Esto significa que no se considerará enfermedad profesional aquello que no esté listado en el cuadro de enfermedades profesionales y para las distintas actividades profesionales. Bien, hemos querido incluir una mención a la IT en los casos de COVID-19, bueno, pues porque ahora mismo, bueno, es una cosa que está muy, muy presente en todos, ¿no? Aunque es verdad que estamos acabando, ¿no? Hoy decía la OMS que ya va a finalizar la pandemia y tal. Bueno, pues es una cosa que sigue todavía estando muy, muy presente y por tanto conviene recordar, sobre todo de cara al tipo test, por si cae alguna pregunta en este sentido, que de manera excepcional se estableció en norma reglamentaria, ¿vale? Por el gobierno, por el poder ejecutivo, que las situaciones derivadas de COVID-19 se consideraban asimiladas al accidente de trabajo, pero únicamente en cuanto a la prestación económica de IT. No se considerará IT, es decir, no estaremos ante un supuesto de baja médica, aquel en el que un trabajador se encuentre de manera temporal incapacitado, pero no precise de asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque decíamos que era fundamental dentro de los tres pilares de la IT que se reciba asistencia sanitaria. Por otro lado, tampoco se considerará IT aquella ausencia del trabajador unas determinadas horas durante la jornada laboral para recibir asistencia sanitaria. Es decir, tengo que, por mis patologías, ¿no?, recibir diálisis durante 2 horas al día, ¿no? Por ejemplo, diariamente. Bueno, pues estas 2 horas diarias no se cobrarán como subsidio de incapacidad temporal, sino que habrá que acudir al convenio colectivo, habrá que acudir a un acuerdo entre empresario y trabajador. En segundo lugar, otra situación determinante de la IT, bueno, pues los periodos de observación por enfermedad profesional. Es decir, una persona que realiza una determinada actividad profesional que parece estar afectando a su salud, ¿vale? Exclusivamente y derivado de ese trabajo parece que puede haber un problema o una patología, ¿vale? Pues se establecen unos periodos de observación para ver si se trata de una enfermedad profesional o no. Normalmente tienen una duración de 6 meses, aunque se pueden prorrogar por otros 6 meses más. Aquí sí hablamos de 6 meses. Otro concepto importantísimo, sobre todo el de recaída a los efectos de cualquier ejercicio, ¿vale? Incluso del tercer ejercicio. ¿Qué se considera como recaída?
Bueno, pues se considerará que existe una recaída de un mismo proceso de IT cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes al alta. Es decir, yo estoy en un proceso de IT, me dan el alta médica, me dice el médico de cabecera, el MAP, ¿está usted bien? Mañana debe de incorporarse al trabajo porque hoy le voy a dar el alta. Tú dices, bueno, pues venga, lo vamos a intentar. Estás un mes trabajando y vuelves otra vez a recaer, nunca mejor dicho, ¿vale? 180 días naturales siguientes, sí, porque hemos dicho que ha pasado un mes. ¿Es la misma o similar patología? Sí. Pues entonces estamos ante lo que establece la norma como una recaída. ¿Por qué es importante identificar si es recaída o no? Pues porque la recaída, lógicamente, tiene numerosos efectos en cuanto al nacimiento de los efectos de la IT. Si estaba cobrando la IT al 75%, la seguiré cobrando al 75%. Puede haber un recálculo de la base reguladora, incluso un cambio en cuanto a la responsabilidad en el pago de la prestación. Entonces, todo esto tiene que ser estudiado. Ya veremos la recaída, ¿vale? ¿Quién es competente para considerar una IT como recaída o no? Porque el médico de cabecera, en principio, ¿no? En sus puestos de contingencia común, pues es quien me dará el parte de baja nuevo, ¿no? por esta recaída. Entonces esto tendrá que ser analizado por el INSS. Ya entrará en juego el EBI, que para aquellos que no lo sepáis, pues es el equipo de valoración de incapacidades, el cual está integrado y encuadrado orgánica y funcionalmente en la dirección provincial de INSS que corresponda. Alta de pleno derecho solo en contingencias profesionales. Por tanto, ya sabemos que si nos preguntan, ¿se considera el trabajador en alta cuando ha derivado una IT por un accidente de trabajo, tal cual? Pues sí, efectivamente, no hay duda, no tengo que estudiar, no tengo que pensar. Alta de pleno derecho, ¿vale? Por otro lado, en cuanto y siguiendo ya con los requisitos de carácter administrativo, decíamos que se requiere afiliación al sistema, una situación de alta o asimilada al alta. Bueno, pues también se requiere el acreditar un determinado periodo de cotización al sistema de seguridad social, un determinado periodo de carencia que hablamos en seguridad social. A esta exigencia de días cotizados se le llamará siempre carencia. Normalmente se distingue entre carencia genérica y carencia específica. En este caso, de la IT no se distingue. Ya veréis los siguientes temas de pensiones que sí. Yo, por ejemplo, tengo un contrato, imaginemos, a tiempo parcial a 500 milésimas, que se dice, al 50% de la jornada, ¿vale? Por hacerlo fácil y que se vea claro. Tengo un infarto. Bueno, pues me van a mirar. ¿Estoy afiliado al sistema de seguridad social y en alta? Sí, porque estoy de alta en una empresa del régimen general. Perfecto. Ahora resulta que esta persona tiene un contrato a tiempo parcial. Perfecto. ¿Tiene parcialidad? Sí, tiene un 50% de parcialidad. Bueno, pues entonces se le va a exigir solo 90 días de cotización en los 5 años anteriores al hecho causante. Lo estamos dividiendo entre 30, obtienen la cuantía de un día de IT. Puede suceder que el trabajador se haya incorporado a la empresa en ese mismo mes que inicia la baja, ¿vale? Y la baja la inicia el 15 de septiembre y se incorporó el día 1. Bueno, pues tomamos la base de cotización que tenemos hasta el día 15, la dividimos entre los 15 días cotizados y ya tenemos nuestra base reguladora, que en proporción, ¿no? Pues al final es lo mismo. En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, bueno, pues aquí tenemos ya una especialidad. Siempre tendréis alguna especialidad en cuanto al trabajo a tiempo parcial y esta especialidad no se puede olvidar de desarrollar. Ya vimos el CGP, ¿vale? El coeficiente global de parcialidad, y en cuanto al cálculo de la base reguladora también hay una especialidad. Y esta especialidad es que no nos iremos a la base de cotización del mes anterior, sino que nos iremos 3 meses atrás. Ya adelanté en la primera diapositiva, ¿vale? Que la duración de 365 días era fundamental, y es fundamental a muchos efectos.
es fundamental, como se indica, para el control de la IT. ¿Por qué? Porque hasta el cumplimiento del día 365, el control de la IT, para que se quedéis con un resumen, se ejerce por todo el mundo. Todo el mundo puede ejercer el control, podría ejercerlo el servicio, lógicamente, dependiendo de competencias. Volviendo al control de la IT y teniendo en cuenta que ya se han agotado los 365 días, el INS, que es el único competente, puede ejercer sus competencias en varios sentidos. Primer sentido, puede dar de alta por curación al trabajador alcanzado el día 365. Se ejercerá un control, se citará al trabajador a la dirección provincial del INS que corresponda según el domicilio. La inspección médica reconocerá al paciente, hará un informe médico de síntesis que corresponda, ¿vale? Con una propuesta. Esa propuesta se elevará al equipo de valoración de incapacidades, que decidirá, imaginemos, alta por curación, y esta propuesta perceptiva y no vinculante se enviará al director provincial, el cual la elevará a definitiva en su caso, ¿vale? Y se tendrá un alta día 15 de septiembre, que tiene efectos día siguiente, ¿vale? De reincorporación. Ahora veremos cómo se puede, lógicamente, disponer por parte del trabajador o del paciente, ¿vale?, de una revisión de este alta por no estar de acuerdo, por ser un error, y no se causa indefensión, ¿vale? También puede el INS proponer una incapacidad permanente, es decir, alcanzado el año de IT, decir, bueno, que se aperture un expediente de incapacidad permanente porque considero que las patologías que tienen no son de carácter transitorio, sino que es una patología estabilizada y que impide el desarrollo de la profesión. Bueno, pues se inicia un expediente de incapacidad permanente. También puede prorrogar la situación de IT. Antes vimos que la IT duraba 365 días, pero que se puede prorrogar hasta un máximo, recordemos eso de hasta un máximo, porque no siempre son 180 días, ¿vale? Y por tanto eso se decide en el año. Se indica en una coletilla de que no procederá a la prórroga y sí la iniciación de expediente de IP cuando las lesiones invalidantes no fuesen definitivas. Hombre, si no se estima la curación en el plazo de 180 días, es verdad que se puede demorar la calificación, pero en principio pues no va a dar tiempo a una curación en los tiempos de IT y, por tanto, para no perder recursos de la administración, pues se inicia directamente un expediente de incapacidad permanente. Decía que no se causa indefensión en cuanto al alta en el control de la IT por parte del INS, porque existe un mecanismo de disconformidad. Creo que es interesante, y por si acaso lo indico, ¿vale?, que cuando se prorroga la situación de IT puede darse la circunstancia de que si transcurre ese plazo de 180 días siguientes, penséis que ya se ha acabado la duración de la IT, que por tanto hay que pronunciarse sí o sí acerca de una incapacidad o de una vuelta al trabajo. Ya veremos luego, pero lo voy adelantando, ¿vale?, para que se os quede un poco en la cabeza el esquema mental o la línea temporal de empieza la IT, 365 días, sigue otros 180 días, pues puede seguir otros 180 días más, ¿vale?, que es lo máximo ya, alcanzando 730 días, y esto sería una demora en la calificación. Vamos llegando un poco al final del subsidio de incapacidad temporal, porque el subsidio de incapacidad temporal se puede extinguir por determinadas causas. Bien se puede extinguir por haber transcurrido el plazo máximo de 545 días, 365 más 180, lo que comentaba antes de una demora, ¿vale?, de 180 días más cuando se estime posibilidad de recuperación laboral. En ese caso de demora se tiene que calificar con el grado o no grado de incapacidad permanente en un máximo de 3 meses, ¿vale? Causas de denegación, anulación y suspensión del derecho. Bueno, pues aquí es muy simple, ¿vale? La norma, el artículo 175, que es lo que establece.
Bueno, pues el derecho puede ser denegado cuando el beneficiario hubiese actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación, cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o por cuenta ajena, porque también estamos entendiendo que a la vez del cobro de la IT, pues estoy trabajando. Justamente, si necesitas asistencia sanitaria y estás impedido temporalmente, no puedes trabajar, ¿vale? Entonces, en ese supuesto, pues estaremos ante una anulación de la IT. También puede ser suspendido el derecho. ¿Cuándo? Pues cuando sin causa razonable se rechace o se abandone el tratamiento que se hubiese indicado. Aquí tenéis un ejemplo de parte. Le echáis un vistacito, pues mira, veis aquí en el centro más o menos el tema de la duración estimada que indicaba, el tipo de proceso según los días, muy corto, inferior a 5 días, corto, medio, largo,